Saludos a todos los amigos que nos siguen a través de nuestra página de Facebook Noticias RTZ, así como en nuestro canal de YouTube Noticias RTZ. En el día de hoy estoy, como podrán ver ustedes, al lado de un hombre de Dios, de una persona que se ha dado a conocer no solamente a través de la palabra y lo que lleva en sus mensajes, aquí en la emisora WCGB donde nos encontramos, que lleva un programa diario, eh, a través también de su iglesia, el mensaje que, que lleva a sus feligreses y al pueblo de Puerto Rico, sino porque se ha unido a luchas y a causas en pro de la familia, y queríamos hablar con él sobre diversos temas que han estado latentes en la opinión pública en Puerto Rico. René Pereira, gracias por recibirnos aquí en WCGB. Claro que sí, saludos Radamés y qué bueno, ¿verdad? Que tengo la oportunidad. Hace tiempo que no compartía contigo y gracias por la oportunidad, ¿verdad? De dirigirme a la audiencia y Vamos, tocar estos temas. vamos a comenzar por lo que usted hace aquí a diario. ¿Qué hace usted aquí en la emisora WCGB? Bueno, pues yo tengo un programa de martes a viernes de 10 a 11 de la mañana, se llama Fe y Crisis. Comenzó el 14 de abril de 1994. Es de una hora. Y desde ese tiempo estoy aquí en esta estación que antes era Radio Iniciativa, Ujú. ¿verdad? Y luego pues cambió de dueño, ahora pertenece a lo que se conoce como la cadena radial La Roca. Tiene 3 estaciones, que es esta, aquí en Juana Díaz, WBMJ en San Juan y WIBB en Vieques. Son las 3 estaciones de la cadena de Rock Radio, se llama. Y usted lleva aquí un mensaje directo siempre a las personas que sintonizan el programa. ¿De qué hora a qué hora es? Pues de 10 a 11 de la mañana se transmite en vivo y se retransmite de lunes a viernes de manera resumida Ujú. a las 7 de la noche en las 3 estaciones de la cadena. Bueno, pues es un programa donde analizamos noticias, tratamos issues sociales desde una perspectiva cristiana, abordamos los issues estos, ¿verdad? En defensa de nuestros valores cristianos, en defensa de la familia, del no nacido, ¿verdad? También en contra de la perspectiva de género, de ideología de género y todos estos issues. Hablamos también sobre, ¿verdad? Las luchas que están llevando los cristianos en otras partes del mundo, los misioneros, la persecución contra la iglesia, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Con la iglesia, noticias relacionadas con nuestros valores y principios, pues las analiza. Un programa de análisis la comparto con el pastor Wilfredo Borrero, que me acompaña, pastor también. A veces entrevisto, ¿verdad? Diversas figuras conocidas de ese ámbito. Pastor, antes de entrar a los temas que quiero hablar con usted, ¿y su iglesia? ¿Dónde está ubicada y qué días son los cultos en su iglesia? Bueno, pues la iglesia que pastoreo, también desde 1994, es la Iglesia Bíblica Emanuel, es una iglesia bautista del sur y está ubicada en Playita Cortada, Santa Isabel, la carretera número 1, allí al lado de la escuela, de allí, ¿verdad? De Playita Cortada. ¿Y se congregan qué día? Pues nosotros tenemos servicios los domingos, la escuela bíblica a las 9, luego a las 10 empieza el servicio como tal. Tenemos reunión de oración los lunes por la noche a las 7:30 y los miércoles a las 7:30 nos reunimos, tenemos estudio de la palabra. Bueno, pastor, vamos a entrar a hablar sobre un asunto medular que fue reciente. En el pasado mes de agosto, aquellas personas que favorecen un hogar feliz, una familia feliz, realizaron una marcha en San Juan, una marcha que recibió crítica de las propias personas que asistieron porque los medios de comunicación en general no estuvieron allí. Fue una marcha de unos reclamos que ustedes le están haciendo al gobierno. Salieron del Capitolio, llegaron hasta Fortaleza, fueron miles las personas que asistieron a la misma, según las fotos que se vieron, y ustedes esperaban luego de esa marcha una reunión con el gobernador de Puerto Rico que no se dio. Luego de esa marcha, ¿qué ha pasado, pastor? Efectivamente, Radamés, el pasado 14 de agosto se dio a cabo esta marcha coordinada por la coalición Provida y Familia. Es un grupo que se formó precisamente, ¿verdad?, para coordinar todo este esfuerzo, donde participaron de todos los sectores. Se unió la conferencia episcopal de los obispos católicos. ¿Sabe? Es la primera vez que la conferencia episcopal avala esta marcha, la Lo vimos, respalda. hicieron un llamado también. Hicieron un llamado el arzobispo con los obispos. Además de eso, todos los concilios de la fraternidad de concilios pentecostales, la FRAPE, iglesias bautistas, iglesias independientes,
Catacumba, Discípulos de Cristo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Además de eso se unieron las estaciones, los medios cristianos, organizaciones que no son religiosas per se, como Alerta Puerto Rico, Mujeres por Puerto Rico, Morality Media, todas estas organizaciones. Entonces, el propósito de la misma fue expresarnos o manifestarnos en contra del establecimiento del currículo de perspectiva de género que el gobernador Pierluisi, ¿verdad?, ha anunciado con bombos y platillos que estaría comenzando ya en enero del año próximo, ¿verdad?, 2022. ¿Verdad? Como quizás muchos recordarán, Radamés, hubo dos marchas durante la administración de García Padilla en el 2013 y 2015 que fueron multitudinarias. Se logró detener en aquel momento el currículo de la perspectiva de género, pero el gobernador Pierluisi, ¿verdad?, a raíz de, ¿verdad?, de las protestas que hubo, de los movimientos estos de feminismo, feministas de género, pues establece una orden ejecutiva donde declara un estado de emergencia por los feminicidios en Puerto Rico, basándose en la idea de que aquí están matando mujeres todas las semanas, ¿verdad? Por razones de ser mujer, que eso estadísticamente no es cierto, eso no es lo que refleja las estadísticas, pero es el mensaje que se ha llevado. Y obviamente sí han muerto mujeres de manera violenta a manos de sus parejas, eso es una realidad. Pero a raíz de eso el gobernador crea lo que se conoce como el Comité PARE, un comité que busca enfrentar el problema de la violencia contra la mujer, y la solución que se establece es establecer en las escuelas un currículo de perspectiva de género que se han implementado. Esto no es nuevo, esto ya se ha ensayado y se ha establecido en otros países, y que quede claro que las estadísticas reflejan que en ningún momento estos currículos han logrado bajar los feminicidios. En ningún momento esto ha reducido el problema de la violencia contra la mujer. Lo que esto ha causado es serios problemas en los Países Bajos, en Argentina, en otros lugares donde se han establecido estos currículos. ¿Cuál es el problema de la perspectiva de género? Bueno, que es un sistema ideológico que establece que una cosa es el sexo biológico con el que nace una persona, ¿ok?, hombre o mujer, solamente hay dos sexos, y otra cosa distinta es el género, que ellos dicen que es una construcción social y que hay una diversidad de géneros. Las Naciones Unidas, por ejemplo, reconocen más de 60 y pico géneros distintos. Entonces, lo que establece la perspectiva de género es enseñarle a nuestros niños que aunque tú naces nene o nena, hay otras opciones de género que tú puedes explorar y que tú puedes, ¿verdad?, manifestarte en esas direcciones, en esas distintas expresiones del género. ¿Qué tiene que ver eso con la violencia contra la mujer? Pues mira, realmente no tiene nada que ver. Esto es un sistema, de nuevo, es una ideología, no tiene base empírica, no tiene base científica, simplemente es una manera de pensar que tienen ciertos sectores. Eso es lo que se quiere establecer en nuestras escuelas. Eso, pues, ha tenido el rechazo. De hecho, han habido sondeos y encuestas que todas apuntan a lo mismo. Más del 60 o 70% de las personas en Puerto Rico no quieren que se establezca ese currículo de perspectiva de género. La última encuesta la hace jugando pelota dura, ¿verdad? Creo que sale en la estación de Guapa Televisión. Y ahí entonces es que ¿verdad?, hacen este sondeo. Oye, más del 80% en contra de la perspectiva de género. ¿Qué ha sucedido? A raíz de esto se hace esta manifestación en tiempos de pandemia que nosotros calculamos alrededor de las 100,000 personas. Yo estuve allí, ¿verdad? Y se hace esta marcha partiendo desde el Capitolio hasta la Fortaleza. El gobernador había dicho que nos iba a recibir. Fuimos preparados para que nos recibiera. Llegamos hasta donde están las vallas allí, que está la policía. Allí entonces, esto coincide con que supuestamente al otro día iba a pasar un sistema atmosférico, ¿no? Una tormenta. Y el gobernador estaba en el COI, que se llama, ¿verdad? Pero el gobernador ya había dado su conferencia de prensa. A la hora que nosotros estábamos allí, ya el gobernador había hablado, pero no nos recibe el gobernador. La secretaria de la gobernación tampoco nos recibe. Entonces envían a un asesor, un abogado que es asesor de la secretaria de la gobernación. Nosotros decidimos, ¿verdad?, que reunirnos con él. La persona muy cortésmente recibió nuestra, ¿verdad?, nuestra preocupación. Le hicimos llegar una carta, ¿verdad?, de por qué esta marcha.
Al día de hoy el gobernador todavía no se ha reunido con nosotros. Lo único que tuvimos fue una reunión con la secretaria de la gobernación y fue en la iglesia que ella asiste, porque lo hicimos porque tuvimos que interceder a través del pastor de ella para que ella se sentara con nosotros, ¿verdad? Sin embargo, el señor gobernador Pedro Pierluisi ha estado llevando a cabo semanalmente reuniones en distintos pueblos. Estuvo reunido en Yauco con pastores, Reuniones políticas. reuniones con pastores y líderes religiosos, Okay. donde él ha llevado el mensaje, primero, que la marcha fue política, que los que estamos hablando sobre la ideología de género y estamos llevando el mensaje, estamos desinformando, es lo que ha dicho el gobernador, estamos desinformando, estamos mintiendo, que le hacemos un flaco servicio a este país con la información que estamos llevando, pero no se ha reunido con nosotros, pero ha estado reuniéndose con pastores. Estuvo hace poco en Añasco, reunido allí con, ¿verdad? Con líderes religiosos, y así por el estilo se ha estado reuniendo en distintos pueblos para llevar ese mensaje que a todas luces la estrategia que ha hecho Fortaleza es tratar de dividir al sector creyente. Pastor, ven acá, yo estoy para preguntar, pero entonces, si usted me está admitiendo que él se está reuniendo con pastores, pues se está reuniendo con ustedes, pues esos pastores me imagino que están en la coalición de ustedes. No son parte de la, o sea, cuando hablo de la coalición, aunque algunos de ellos sí han apoyado todo esto, ¿verdad? Ujú. Pero la coalición tiene una junta, tiene una directiva, que son los que hemos llevado la voz cantante, los que hemos llevado el reclamo, los que organizamos la marcha. O sea, si el gobernador ha estado dispuesto a reunirse con otros líderes religiosos, ¿por qué no se quiere reunir con nosotros? ¿Por qué no quiere escuchar nuestros reclamos? Que allá hay una representación. Entonces se ha ido, ¿ves? A reunirse con otros pastores que quizás no dominan bien el tema de la perspectiva de género. ¿No será esto o ustedes no tienen la, no sé si la duda de que sea que entonces él quiere dividir el sector cristiano? Eso es lo que entendemos que está haciendo, porque el documento que está circulando, que tengo copia, ¿verdad? Te lo puedo hacer llegar. Tengo copia de la carta que él reparte allí, que tiene el membrete de la oficina del gobernador de Fortaleza. Ahí es donde el gobernador está desmintiendo todo lo que se dijo en la marcha. O sea, el gobernador ha tomado esto como una amenaza política contra él, en lugar de buscar el diálogo, en buscar de, ¿sabes? Yo creo que lo que uno espera de un gobernante, déjame escuchar a estas personas, que eso es lo que él ha dicho. El gobernador tuvo una reunión en Fortaleza, la primera que tuvo con líderes religiosos, que hay hasta un video que se grabó y que ha circulado por las redes. Ayer el gobernador llevó el mismo mensaje y el gobernador dijo, él mismo ha dicho, y esta es una expresión del gobernador, que un gobernante que no escucha al pueblo no merece su respeto. Eso lo dijo el propio gobernador Pedro Pierluisi. O sea, ¿por qué, si estás dispuesto a reunirte con otros pastores, por qué no te quieres reunir con el presidente de la FRAPE, que representa decenas de concilios, con los líderes que hemos estado llevando el mensaje? Queremos traerle la información. Ahora mismo tenemos evidencia de que hay escuelas donde ya se está presentando esto. Hoy mismo en el programa de radio, ¿verdad? Donde estuve hablando sobre esto, hay una presentación que se está dando a niños de octavo grado, donde se está presentando el asunto de la homosexualidad allí, porque a todo esto el gobernador ha dicho que esto no tiene que ver, que esto de perspectiva de género no tiene que ver nada con orientaciones sexuales, no tiene que ver nada con sexualidad, que esto solamente tiene que ver, eso ha sido lo que ha dicho el gobernador, esto solo tiene que ver con respeto hacia el hombre y la mujer, pero es que la evidencia que tenemos es que de eso no se trata. Entonces, esa es la preocupación. ¿Por qué el gobernador no ha querido? De hecho, la secretaria de Gobernación se reunió con nosotros, nos escuchó, trajo los mismos planteamientos del gobernador. Pero luego que allí le presentamos en la reunión que hubo, esto fue la semana pasada en Trujillo Alto, fue la reunión allí, y se le presentó toda la evidencia, se le dejó en sus manos de lo que hay detrás de este currículo de perspectiva de género, y ella sencillamente no tuvo más ningún argumento porque la evidencia estaba allí. Después de esta marcha, entonces, pastor, ¿cuál va a ser la lucha? ¿Hacia dónde se dirigen? Porque si el gobernador se está reuniendo con líderes conservadores, que así se le llama a mucho del pueblo cristiano, y a veces pues los gobernadores y muchos políticos tienen sus victorias y sus éxitos gracias al pueblo conservador. ¿Cuál es la lucha ahora? ¿Qué va a pasar? Porque ya esto es ley, ya se va a implantar comenzando en enero. Bueno, aquí se van a hacer dos cosas. Una de las cosas que se van a hacer es que ya se acordó
que donde quiera que el gobernador se reúna con esos líderes religiosos, vamos a ir detrás a reunirnos con ellos nosotros y a llevarle la información. Eso es una de las cosas que se va a hacer. Segundo, lo mismo que nos pasó con García Padilla, que de hecho García Padilla en 2 ocasiones se reunió con los de la marcha. O sea, Alejandro García Padilla, siendo gobernador, estuvo dispuesto a ir de frente con nosotros, y yo estuve en esas manifestaciones. Yo fui parte también, en aquella ocasión fue organizada por Puerto Rico por la Familia, y yo era parte de Puerto Rico por la Familia, ¿verdad? Eh, 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 y él nos escuchó. El gobernador Pierluisi no nos ha escuchado. Bueno, la segunda estrategia es la estrategia de cada papá y cada mamá de esos estudiantes. Esa es la línea de defensa más importante. Hay unas cartas que han preparado abogados cristianos donde los padres van a llevar esa carta porque el gobernador dijo ya, y lo dijo en Fortaleza, y hay grabación, que cualquier padre que quiera objetar el currículo de perspectiva de género podrá hacerlo para que su hijo o su hija, el estudiante, sea excusado de esa clase. Bueno, eso lo dijo el gobernador, pues le vamos a tomar en serio la palabra, y van a haber miles de padres que van a decirle a mi hijo esto, yo no quiero que se lo den, ¿verdad? Por una carta que va a tener que firmar el principal o la principal de la escuela, va a tener que firmar y endosar como que la recibió. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando hablamos del currículo de perspectiva de género, no es que va a haber una clase de perspectiva de género. Es que eso es un currículo transversal. ¿Y qué quiere decir transversal? Que está presente en todas las materias que se van a dar, desde kinder hasta 4º año de escuela superior. Entonces, la pregunta que yo me hago y que muchos están haciendo es, ¿cómo se podrá excusar a un estudiante cuando eso va a estar presente en todas las clases? Todas las materias. Todas las materias. El gobernador no ha contestado esa pregunta. Pero eso fue lo que él dijo, que cualquier padre que con toda la evidencia que presente el gobierno de que esto es bueno y que esto va a ayudar y que esto no es nada malo, si aún así, dijo el gobernador, y está la grabación, si aún así el padre, tutor legal, la madre del estudiante objeta y dice que no lo quiere, se le tiene que excusar. Porque el gobernador ha dicho que los custodios de la educación de los hijos no es el Estado, son los padres los que tienen la patria potestad, porque eso es lo que dice la Constitución. Ah, pues bueno, exactamente. Pues quiere decir que sepa que van a haber cientos de estudiantes que van a tener que buscarle un acomodo razonable en las escuelas, porque no van a coger esa perspectiva de género. O aquí entonces lo que usted entiende, le pregunto, aquí entonces crecerá el homeschooling. Bueno, sin duda esa es la opción que están tomando muchos padres, el homeschooling o el colegio, ¿verdad? Privado, que obviamente es una carga económica. No todos lo podrán hacer. Hay que entender esa realidad. Hay un costo, ¿verdad? Pero hay colegios cristianos, hay colegios privados que no están en esto. Y entonces esa es una opción. La otra es el homeschooling, obviamente, pero hay que entender que en el homeschooling uno de los padres tiene que quedarse en casa para ejercer la función de maestro de los niños. Que sería un ingreso menos en la familia. Claro, exactamente. Habría que hacer ese sacrificio, pero hay gente que está dispuesta, mucha gente está dispuesta a hacerlo. Pastor, sobre este tema se puede hablar mucho, pero le tengo otras preguntas. Ustedes también tienen una lucha con otros grupos también que unos favorecen, otras no la favorecen, sobre las terapias de conversión. Esa es otra lucha de la que se está hablando mucho y hay grupos que los están criticando a ustedes, a los líderes cristianos y a los que favorecen estas terapias de conversión porque eso es un daño psicológico irreparable para las personas. Bueno, yo fui uno de los deponentes en las vistas del proyecto que radicó Vargas Vidot, que de hecho, a raíz de unas expresiones que después hizo el senador fuertes, insultantes, le radiqué una querella ética ante la Comisión de Ética del Senado, que finalmente pues, fue desestimada. Pero yo fui parte, ¿verdad?, del 184, el proyecto 184 del Senado, que iba a esos fines. El problema es el siguiente. Nosotros hemos sido claros, los líderes religiosos, ¿verdad?, líderes cristianos, conservadores, de que si terapia de conversión si se define terapia de conversión como someter a una persona a tortura, a electroshock o a cualquier otra forma de privación de alimentos o de agua, oye, todos estamos de acuerdo con eso. El problema es que el proyecto 184, como fue redactado,
Lo primero es que no, ¿verdad? Cuando te presenta lo que es la definición de terapia de conversión, es cualquier esfuerzo o ayuda que se le brinde a una persona para cambiar su orientación sexual. Entonces, cuando escuchamos a los testimonios que fueron allí de personas que supuestamente fueron víctimas de terapia de conversión, nadie habló de que le metieron electroshock, de que lo sometieron a tortura, no. ¿Cuáles fueron los testimonios? Pues que yo fui a una iglesia y oraron por mí, que me leyeron textos bíblicos que hablan acerca de la conducta que, ¿verdad? ¿Verdad? Que Dios dice en su palabra que debe ser, ¿verdad? La conducta sexual correcta, que se le dio una orientación bíblica. Entonces, de momento nos encontramos con que terapia de conversión es cualquier esfuerzo que se haga, que incluye oración, incluye, ¿verdad? Un mensaje bíblico, etcétera, etcétera. Eso fue lo que circuló en las vistas. O sea, ¿qué evidencia hay de que aquí en Puerto Rico se está sometiendo a terapia de conversión, de electroshock, de inyectarle algo a la persona, de someterlo a tortura, de someterlo a aislamiento? Nada. Sí, pero pastor, lo que pasa es que hay formas y maneras de decir las cosas. Eh, y vuelvo y le digo, yo tengo mis creencias cristianas, pero aquí estoy como periodista para hacer unas Claro. preguntas. Hay testimonios de personas que dicen de que a veces muchos líderes cristianos, y no estoy hablando que usted lo haga, dicen, no, tú eres una basura, tú no sirves, tú eres un hijo del diablo y el diablo te va a llevar porque eres homosexual o porque eres lesbiana. Eso no es una tortura psicológica a una persona que se siente, a pesar de ser homosexual o lesbiana, se siente un ser que aporta algo, pero entonces al tratarlo de esa manera, como ha salido a relucir de personas que han dicho eso, de que muchos líderes religiosos lo han despreciado y han hablado despectivamente de esa persona por su creencia sexual. Eso no es tortura también. Bueno, lo que pasa es que en ningún momento en las vistas allí se habló de que se insultara o se utilizaban palabras humillantes. Ninguna de las, y yo estuve en las vistas, yo sé lo que estoy hablando, en ningún momento hubo eso. Yo creo que la inmensa mayoría de las iglesias aquí en Puerto Rico son iglesias que reciben a las personas como vienen. Nuestras iglesias están llenas de personas que fueron homosexuales, que fueron lesbianas, que fueron transexuales. Allí hubo testimonios de personas que sufrieron o que experimentaron una transformación al conocer al Señor. O sea, nosotros predicamos un evangelio que transforma las vidas, que cambia a la gente, como cambia al adúltero, como cambia al ladrón, como cambia al mentiroso, porque pecado no es solamente ser homosexual, no, pecado es lo que la Biblia llama que es pecado. Que la homosexualidad es considerado pecado en la Biblia, sí, y eso es lo que no le gusta a estas personas, que se les diga lo que la Biblia dice acerca de la conducta sexual. Dios estableció que la unión que Él aprueba es la unión entre un hombre y una mujer, lo demás se llama pecado y el pecado tiene consecuencias para el que no se arrepiente. Ahora vamos a tener que cambiar la Biblia, ahora vamos a tener que cambiar la prédica, de decirle a la gente que si tú perseveras y persistes en la desobediencia a Dios, te expones a consecuencias. Yo creo que es irresponsable mío como pastor no decirle eso con amor y con respeto, que puede que haya líderes religiosos que traten de manera irrespetuosa, insultante. Sí, esos son otros 20 pesos. Ok, Y eso está mal. la Biblia habla mucho del amor, pastor. Sí. Le pregunto entonces, desde su perspectiva de un hombre de Dios, Ujú. eh, una mujer lesbiana con su pareja o un hombre homosexual con su pareja no pueden ser cristianos y no pueden ir a ninguna iglesia. No es que no puedan ir a una iglesia. Las puertas de mi iglesia están abiertas para cualquier trans, cualquier homosexual que vaya. Ahora va a escuchar la palabra de Dios, Claro. va a escuchar la verdad de Dios. Lo que pasa es que de la misma manera, o sea, si un hombre está con una mujer que no es su esposa, ¿pueden ir a la iglesia? Sí, en una relación de infidelidad, de adulterio. ¿Pueden ir? Sí. ¿Deben ser tratados con respeto? Sí, son seres humanos que necesitan escuchar la palabra. ¿Hay que recibirlos con amor? Sí. Oye, pero en algún momento van a escuchar. Y si yo como pastor sé que a mi iglesia está asistiendo una persona, yo como pastor tengo la responsabilidad de decirle, esta relación que ustedes tienen no es correcta. Y si tú estás buscando del Señor y quieres hacer las cosas bien para Dios, esta relación no está bien.
Oye, yo he tenido que hablar con parejas que llegan a la iglesia que no es que estén en una relación de infidelidad, pero no están casados legalmente, viven en relación de concubinato. Y yo les oriento como pastora que si tú quieres honrar a Dios y quieres hacer las cosas bien, debes casarte. O sea, lo que se llama convivir. Que están conviviendo, eso ahora hay día, eso está por ahí por montones. Y yo como pastor, ¿verdad? Como entiendo que el matrimonio es ordenado por Dios y esa es la enseñanza de la iglesia, pues eso es lo que yo le voy a decir. O sea, el problema es cuando se le llama terapia de conversión. Bueno, lo primero es que el evangelio es un evangelio de conversión. Ahí hay un problema serio. El evangelio convierte, no por electroshock, no por fuerza, no porque yo como pastor le diga, ahora llegaste aquí y te voy a caer encima. No, pero el evangelio confronta al pecador, al ser humano, lo confronta con su vida para que tomemos el camino correcto de Dios. Eso es lo que la iglesia ha enseñado siempre. Pero ahora hay unos grupos que quieren que nosotros cambiemos eso, que la iglesia se silencie, que la iglesia cristiana enseñe otra cosa porque no les gusta a ellos, porque les señala su conducta. Bueno, pues tienen un problema serio, porque es que una iglesia cristiana que se rige por la Biblia va a enseñar los principios de Dios. Entonces, eso fue lo que pasó con estas vistas y eso fue lo que pasó con un 84. O sea, si uno pensara que allí salieron que hay psicólogos, que hay psiquiatras, que hay instituciones de salud mental utilizando estas prácticas, pero ¿de qué se habló en esas vistas? Todo fue de qué? De la iglesia. O sea, quienes están llevando a cabo las llamadas terapias de conversión en Puerto Rico son las iglesias, según los testimonios allí. Pues obviamente, el resultado de eso es que cuando se descubrió lo que había, bueno, ese proyecto 184 ni siquiera pasó el sedazo de la misma comisión que preside Vargas Vidot. Murió allí en la comisión. Luego la Cámara trató de hacer uno, que es el 684, ¿ok? Luis Raúl Torres, representante Luis Raúl Torres, creo que es de la iglesia Amita, él, tampoco llegó a primera base. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque de nuevo, aquí hay unas personas. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Y es importante que la gente escuche. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Detrás de esto no son unos derechos. No, detrás de esto es silenciar la voz de la iglesia. Eso es lo que quieren hacer muchos grupos, invisibilizar, silenciar y criminalizar la predicación del evangelio. Eso es lo que quieren hacer. Lo que pasa es, pastor, le explico, lo que pasa es que la iglesia pues se ha envuelto en la discusión diaria de los temas de importancia en el país. Ustedes como líderes cristianos pues han tratado de llevar un mensaje. Yo lo veo desde la perspectiva de que la salvación es individual, como dice la Biblia. Eh, Nosotros sabemos y hemos visto y somos testigos de personas del mismo sexo que conviven y están yendo a iglesia. Los pastores lo han aceptado, los pastores le dan orientación, le hablan de que, mira, estás viviendo en pecado, pero a veces se conoce de que esas personas, aunque están viviendo en pecado bajo la ley de la Biblia y de lo que dice la palabra, son unas personas que no le hacen mal a nadie, pastor. Hay, como les dije ahorita, hay una atmósfera en Puerto Rico de que todo tiene que ser contienda, discordia, conflictos, pleitos, enojos, rencor, odio. Y estamos viendo hoy varias pandemias. Está la pandemia del COVID, está la pandemia de la delincuencia y la criminalidad, está la pandemia de la desaparición de jóvenes de los hogares, de sus propios hogares o de hogares de crianza. Y está la pandemia también de la división entre creyentes y no creyentes. ¿Qué podemos hacer, pastor? Usted como líder cristiano, ¿qué podemos hacer? Porque Puerto Rico está en descontrol, el mundo está en descontrol y cada día se ve más desunión. A pesar de la diferencia de opiniones y de creencias, la situación sigue bien difícil en la sociedad. No cabe duda que vivimos ¿verdad? En tiempos difíciles, no cabe duda que estamos divididos por muchas cosas, ¿ok? Y algunas de esas divisiones, pues, no debieran ocurrir. No debe haber división ni rechazo a una persona, ¿verdad? Por su condición social, por nada de eso. O sea, eso es importante que entendamos, pero hay que entender algo. Históricamente, el evangelio
ha sido causa de división. Jesús fue causa de división. Jesús dijo, no he venido a traer paz, sino contienda. Y no es porque los cristianos fomentemos la contienda. No, no somos amantes de la contienda porque ese no es el ejemplo que Jesús nos dio. Fue de amar a nuestro prójimo. Pero lo que pasa es que yo como cristiano no me muevo por la corriente de lo que el mundo piensa. Los cristianos nos movemos por unos principios que Dios ha establecido que no cambian. En 2000 años siguen siendo los mismos principios. ¿Qué sucede? Que en momentos dados la sociedad, cuya moral es relativista, quiere decir que lo que antes, y eso lo hemos visto, lo que antes se llamaba malo, ahora se le llama bueno. O sea, la moral y los valores en las sociedades cambian. El cristianismo está basado en unos principios de Dios que no cambian. Inevitablemente, eso va a traer choques. Por darte un ejemplo, el aborto. El aborto fue legalizado por la Corte Suprema en 1973, el caso Roe versus Wade. Es legal, es considerado como un derecho reproductivo de la mujer. Pero tantos católicos como evangélicos seguimos diciendo que el aborto es el asesinato de un ser humano inocente en el vientre de su madre. Eso nos va a poner en choque. Eso nos va a poner en ruta de colisión con lo que piensa el mundo secular. El mundo secular dice que el aborto y va a buscar 25,000 eso. O sea, no va, o sea, la pregunta es, ¿vamos nosotros los cristianos para evitar la confrontación y para evitar las críticas del mundo? ¿Vamos entonces a cambiar nuestras posturas? ¿Nos vamos a acomodar a los valores del mundo? Ahí es donde los verdaderos cristianos, ¿verdad? Porque hay cristianos y hay cristianos. Estoy hablando de los cristianos que nos regimos por los principios de Dios. No transamos. En el 2015, Obergefell versus Hodge, la Corte Suprema decide de 5-4, legaliza el matrimonio homosexual. Ahora vamos a tener que decir que el matrimonio homosexual está bien porque lo legalizó la Corte Suprema. O sea, ¿de qué estamos hablando? No, claro, eso no significa que como cristianos nosotros vamos a estar insultando, ni humillando, ni faltando el respeto, porque ese nunca debe ser el estilo, ni la manera de un creyente. Oye, pero también Dios ha puesto a la iglesia para hacer luz en medio de una sociedad de tinieblas. Y la luz y las tinieblas no mezclan. Son cosas que se excluyen una a la otra. Pues esa es la realidad. Va a haber siempre oposición y siempre nuestras posiciones cristianas basadas en la verdad de Dios. Hay gente que no le va a gustar. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 8? ¿Busco el favor de los hombres o el de Dios? Pues si yo lo que busco es el favor de la gente, ya no soy siervo de Cristo. O sea, uno tiene que decidir con quién yo quiero estar bien. ¿Con Dios o que me aplaude el mundo? Oye, yo como pastor, yo te garantizo que si yo empiezo a decir públicamente, Dios me cuida de eso, que estoy a favor del matrimonio gay, que eso del aborto, eso como están haciendo algunos, que estoy a favor, oye, la prensa de este país, muchos me van a aplaudir, voy a tener una, ¿por qué? Bueno, porque voy a empezar a decir lo que el mundo quiere que yo diga, pero yo como pastor, como creyente, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo me adhiero a los principios de Dios, que no cambien. Pastor, pero usted, en el plano usted como pastor, como ser humano, todos nos consideramos pecadores todos los días y tenemos que pedirle perdón a Dios todos los días. Entonces la palabra dice, ama al pecador, pero no ames el pecado. Usted sí tiene que darle un abrazo a un homosexual, una lesbiana, un tecato, un asesino. Usted lo hace ¿por qué le hago la pregunta? Okay, ¿por qué le hago la pregunta? Le hago la pregunta porque yo no sé si estoy mal, pero usted me corrige. Aquí la oración ha pasado a un segundo plano, porque aquí estamos hablando de marchas, aquí estamos hablando de discutir con el otro porque el otro piensa esto y yo pienso esto. ¿Dónde está la oración que lo cambia todo? Entonces, y ahí es que llego, si usted al darle un abrazo a un homosexual, a una lesbiana, o a un asesino, a un tecato, no quiere decir que usted favorece eso. Tienes toda la razón y lo he hecho. El diferir de una persona jamás es desamar. De hecho, el error que se ha cometido y eso es algo que
que lamentablemente está pasando en este tiempo. Y es que mucha gente piensa que porque yo no esté de acuerdo, por ejemplo, con la agenda LGBTQIA, que yo no esté de acuerdo con el aborto, porque entiendo que es una conducta incorrecta, eso quiere decir que yo odio a los que lo practican. Espérate, no, no. Yo puedo diferir de ti y te respeto y te amo, pero no estoy de acuerdo con lo que tú planteas, no estoy de acuerdo con la conducta. O sea, yo puedo estar en desacuerdo con que un hijo mío jove y no significa que yo lo odio, significa que hizo algo incorrecto. O sea, ese es el problema, que aquí se llama odio. O sea, si yo digo la homosexualidad es pecado, tú eres un homofóbico. Pero ¿por qué soy un homofóbico? Estoy diciendo que esa conducta claramente es pecaminosa ante los ojos de Dios. Si yo digo que robar es malo, usted odia a los ladrones. Yo no odio a los ladrones. ¿Sabes? Yo puedo ir inclusive yo he ido a cárceles y he abrazado a una persona que mató a otra, y eso no significa que yo le estoy dando un espalda. Eso no es nada lo que tú hiciste. No, está cumpliendo una condena por un crimen. Pero eso no significa que yo tenga que odiar a esa persona. Me hablaste de la oración. Bueno, la iglesia está orando. La iglesia, ¿sabe? Se está haciendo oración todo el tiempo. Lo que pasa es que en un sistema democrático, los cristianos también, además de la oración, que cambia muchas cosas, claro que sí, pero también, oye, Dios levantó a un José en Egipto y lo utilizó allí para hacer influencia en Faraón. Dios utilizó a Daniel en Babilonia y lo utilizó allí para bendición. Utilizó una reina Esther en Persia. O sea, también en una democracia hay unos ciudadanos que tenemos unos principios y unos valores y tenemos perfecto derecho a utilizar los recursos legítimos que nos brinda la democracia para hacer valer esas cosas. Usted como líder cristiano no se siente a veces frustrado porque aquí hay miles de pastores, miles de iglesias, miles, vamos a poner millones de creyentes, pero pastor, siguen las familias destruyéndose, siguen los matrimonios destruyéndose, siguen muriendo jóvenes que apenas no llegan a 30 años, siguen asesinándose día a día. Entonces, no, yo me pregunto, ¿la iglesia no se frustrará porque la iglesia lo que busca es que una sociedad cambie, que los matrimonios no se destruyan, que los hogares no se destruyan, no se dividen? Aquí hay ahora padres matando hijos, hijos matando padres, hermanos matándose entre ellos. No hay frustración en el pastor René Pereira. No, mira, no hay frustración. A veces uno se pone triste cuando uno ve la condición de este mundo, ¿verdad? Esa ha sido la lucha de la iglesia desde sus comienzos. La iglesia comienza en medio de un imperio romano, donde los cristianos eran muy pocos, eran perseguidos, eran odiados por los romanos, ¿ok? Precisamente porque llevaban un mensaje de que el único camino es Jesucristo. Los romanos aceptaban todas las religiones. Los romanos eran bien tolerantes. ¿Por qué odiaban a los cristianos? Bueno, porque los cristianos decían hay un solo camino y un solo medio para reconciliarse con Dios, que es Jesucristo. Ese es el mensaje de los primeros cristianos. Es el mismo mensaje de la iglesia. A los romanos no les gustó porque no les rindieron culto al emperador, porque no aceptaban los dioses, ¿verdad?, de los romanos, y eso trajo persecución. No se frustraron. La iglesia ha llevado su mensaje, porque según hablamos de los que se pierden y los que están ahí, oye, y los miles de hogares que se han restaurado, y los montones de adictos que han encontrado libertad de sus vicios a raíz de la labor que ha realizado las iglesias con centros para adictos. O sea, yo soy testigo de vidas que han sido transformadas, maridos maltratantes que ahora son hombres de bien que aman a su esposa. He visto jóvenes salir de muchas conductas. O sea, según uno ve una sociedad que está como está, definitivamente, ha retratado la realidad de la sociedad, pero también uno ve que hay, por otro lado, muchas personas que son rescatadas, personas que sus vidas son transformadas. Entonces, Pero lo que se resalta es lo negativo, lo que yo le dije. ese es el problema. ¿Cuándo han habido medios, por ejemplo, y cuándo han habido prensa que, ¿sabe? Aquí no, que las iglesias, oye, cuando el huracán María, las iglesias fueron las que atendieron y las que sirvieron la inmensa mayoría de ellas a la situación crítica que estábamos, cuando los terremotos también, pero esas cosas no se reseñan. No se reseña porque siempre se tiende a resaltar que lo negativo. Oye, uno se preocupa, hay una labor que realizar. La iglesia tiene que ser más proactiva llevando el mensaje a las calles, a las comunidades, porque lamentablemente muchas iglesias encerradas en las cuatro paredes, eso es verdad. Pero por otro lado, oye,
hay montones de iglesias que están haciendo una labor excepcional, que a través de su prédica, de su mensaje, han sido instrumento para hogares restaurados, vidas rescatadas, gente cambiada. Matrimonio, restaurante. Sí, pero obviamente todavía hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, o sea, tú no puedes obligar a la gente. Yo no puedo decir a la gente, vente, que te voy a obligar a ser transformado. No. ¿Sabes? La iglesia presenta su mensaje, pero las personas tienen que dar un paso. Y lamentablemente hay muchas personas que escuchan el mensaje, pero vivimos en una sociedad primero sumamente materialista. La gente piensa que su felicidad y que su bienestar en este mundo está en tener un mejor carro, una mejor casa, una serie de cosas. Y eso hace a la gente buscar de todo, porque eso es lo que se ha vendido, que tú vales como persona. De lo que presuma. Exactamente, ¿ves? Entonces, eso lleva a la gente a darle prioridad a unas cosas y no a otras. Por eso vemos la familia desintegrada, por eso vemos ¿por qué? Bueno, porque estamos viviendo en un mundo así, lamentablemente. Muchos padres no tienen tiempo para formar como se supone que sea, como era en otro tiempo. En Puerto Rico en otro tiempo. Mira la crianza. Tomemos ejemplo la crianza. ¿Cómo se criaba? Yo soy producto de una crianza de un papá y una mamá y doy gracias al Señor por eso. Oye, que me corrigieron, que cuando tuvieron que agarrar la cojeíta y darme un par de cantacitos, o la chancleta también, me dieron chancletazo, me dieron cojeazo, me ponían reglas, a esta hora usted no puede llegar, o sea, a mí me enseñaron unos valores y unos principios. Ahí es que está el problema. Eso se ha perdido. Eso se ha perdido. La familia, cada cual está por su lado. La música tendrá que ver en algo. También todo eso, porque ahora la música que están escuchando nuestros jóvenes, oye, que yo me pregunto por qué, ¿verdad? Ya hablamos ahorita sobre el asunto de las feministas y que están hablando de que la cultura del machismo, pero yo nunca he visto a las feministas haciendo una protesta contra los conciertos de Bad Bunny, donde se denigra a la mujer. Yo quisiera que la gente escuchara la lírica de Residente, de Gene Pérez, de Bad Bunny y de otros, porque no son los únicos. Hablando de todas las asquerosidades que van a hacer con una mujer como si fuera un objeto sexual. Y yo nunca he visto a los movimientos de Matria, ni a Marilis Pagán, ni a las de la pañoleta verde, ir a hacer una protesta allí. No. Y esto es lo que está corrompiendo los hogares y la familia. No eso solamente, pero es muchos factores. Muchos factores. La crianza, la falta ¿verdad? de una formación. La palabra dice, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no sea parte de él. Pues lamentablemente, ¿quiénes están formando a nuestros hijos? Facebook, el televisor, la internet. Eso es lo que están haciendo los padres. Desde chiquito, una tableta al nene con internet. Ahora hay niños de escuela elemental que tienen mejores teléfonos que el que yo tengo con internet. No hay supervisión, no hay reglas, no hay disciplina. Entonces, si los niños no aprenden a respetar la autoridad de sus padres con amor, porque tampoco es el abuso, con amor, pero con firmeza, no van a respetar a los maestros en la escuela, no van a respetar al policía en la calle. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Que es lo que estamos viviendo actualmente. Pastor, para culminar ya, le pregunto, ¿cómo podemos, cómo se puede crecer en el movimiento cristiano en Puerto Rico cuando sabemos de situaciones que han pasado, porque se llama también de que los cristianos son cristianos de domingo, muchos de ellos. Entonces, hemos sabido de ejemplos de personas que han salido de la iglesia y ya el hermano le bloqueó el carro y ya esta hermana pues ya lo quiere matar, ya lo quiere pisotear, ya lo quiere insultar. ¿A dónde está llegando el mensaje que llevan ustedes como pastores cuando estas personas salieron ya el domingo de la iglesia y ya lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado están en contiendas, en discordias, en insultos, en enemistad, tanto en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales? El vecino le tiró unas hojas al frente de la casa y ya no puede llamar al vecino, mira vecino, para ver si me recoge la hojita. No, ya lo quiere insultar, ya lo quiere patear, ya lo quiere golpear, insultar, ya lo quiere acusar. ¿Qué está pasando con ese verdadero mensaje ya para culminar la entrevista? Mira, has dado ¿verdad? La pregunta es excelente. Has dado un punto bien importante aquí. El problema es que de la misma manera que hay iglesias, ¿verdad?, que han llevado el mensaje como es, hay un movimiento que se ha infiltrado grandemente en las iglesias y que yo lo he combatido. Yo lo he combatido y es una doctrina errada
que ha desenfocado a la gente del verdadero evangelio de Cristo y se llama el evangelio de la prosperidad. Hay una doctrina y un evangelio que enfatiza en lo mismo, materialismo, en que Dios es como una TH, que está ahí para que me dé chavo. Ese no es el evangelio de Cristo. Lamentablemente, tenemos personas en nuestras iglesias que se sientan allí los domingos, ¿ok? Y que son personas que no han entendido lo que es el evangelio. El evangelio no es sentarte en una iglesia, el evangelio no es decir gloria a Dios, aleluya, no es cantar coritos. El evangelio transforma tu vida y te convierte en un buen padre, en un buen vecino, en un buen esposo, en una buena esposa, en un buen hijo. Ese es el evangelio de Cristo, el evangelio que te dice 2 de Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces yo pienso que algunos púlpitos han abandonado el llevar a la gente a entender lo que realmente es el evangelio. Y la prédica se ha vuelto una prédica de materialismo, de que tú ven aquí y traes tu ofrenda, porque si tú traes tu ofrenda y tú das 100 pesos, Dios te va a dar 1000. ¿Pero qué es eso? O sea, entonces es un negocio con Dios, es un negocio donde yo voy a la iglesia para que Dios a mí me dé algo. No, eso no es el verdadero evangelio. Y lamentablemente eso se ha infiltrado y hay que combatirlo porque no es el verdadero evangelio de Cristo. Eso está y además tenemos que entender o sea, aún en los tiempos de Jesús, Jesús habló de los hipócritas, sepulcros blanqueados. Dice Jesucristo, se muestran justos, o sea, iban con una Biblia, pero dice que no había amor, no había misericordia. Y Jesús combatió eso, lo había en su tiempo, lo hay en este tiempo. Hay gente que va a las iglesias por distintas razones y no realmente porque quieren un cambio en sus vidas. Van a las iglesias porque me gusta, porque es un club social, porque me gustan los cánticos, porque me siento bien. O por presumir que, mira, voy a la iglesia o que la gente vea que voy a la iglesia. Exactamente. Y de hecho, lamentablemente hay personas que se dicen porque son una afrenta para el evangelio. O sea, yo he conocido personas, por ejemplo, que dicen, no, yo soy contratista, para poner un ejemplo, soy contratista y soy cristiano. Entonces, quedan mal. No hacen el trabajo como se supone que sea. No son honestos. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Pero ven acá, este dijo que era cristiano y mira, es un tramposo. Me engañó, me cogió el dinero y no me hizo el trabajo. Y a veces, oye, ha pasado y es bien lamentable que eso ocurra. Y la Biblia dice que lamentablemente por algunos irresponsables el nombre del Señor es blasfemado. Porque uno oye gente diciendo, mira, por eso yo no creo en los cristianos. Por eso yo no creo en los religiosos, porque mira a fulano, y ponen ejemplo, mira a sutano, que va a la iglesia. Oye, lo veo salir con una Biblia y con corbatita para la iglesia. Pero mira cómo trata a su esposa. Mira cómo trata a sus hijos. Mira lo irresponsable que es como vecino. Oye, eso lo hay lamentablemente. Personas que se dicen ser cristianos, pero sus vidas realmente no son un testimonio de lo que es un verdadero cristiano. Demuestra lo contrario. Y eso lo ha habido y lo hay. Gracias por haber recibido aquí en la emisora WCGB. Gracias también a los directivos. ¿Algo más que quiera añadir? No, gracias. Y hago un llamado, ¿verdad? A los que nos están escuchando y nos están viendo, ¿verdad? A que meditemos en todas estas cosas. Tenemos que orar mucho por nuestro país. Puerto Rico está en una situación crítica, no solamente en lo económico, social, en la familia. Necesitamos que Puerto Rico sea sanado y eso no lo va a poder, esa sanidad no va a venir de ningún partido, de ningún político, solamente lo puede hacer Dios. Usted como hombre de Dios, todos los días cuando hinca las rodillas, le pide a Dios por Puerto Rico. Por Puerto Rico, por nuestros gobernantes, aunque no esté de acuerdo con algunos de ellos, oro por ellos, como la Biblia dice, todo el tiempo. Todo el tiempo, es una oración constante, lo hacemos como iglesia, intercedemos por nuestro país, por nuestra gente, por nuestros gobernantes, porque lo necesitamos. Gracias, pastor. Gracias al pastor René Pereira. Esta es una de otras entrevistas que le voy a estar haciendo al pastor. Él se está enterando ahora porque hay mucho tema para hablar con el pastor René Pereira y ha sido siempre bien vocal, bien respetuoso al hablar sobre la problemática que nos afecta a Puerto Rico, a las familias, al gobierno, en fin, hasta las empresas. Así que dele seguir a nuestro canal de YouTube, Noticias RTZ, y a nuestra página de Facebook, Noticias RTZ. Gracias a todos.